compañeros y profesora. Hoy les voy a hablar sobre el origen histórico de los derechos humanos, es decir, cómo surgieron, cómo fueron evolucionando a lo largo de la historia y por qué hoy son tan importantes para todas las personas. Antes de comenzar, quiero que pensemos en algo. Imaginen que no existieran las leyes que protegieran a las personas. Cualquier gobernante podría hacer lo que quisiera, encarcelar a alguien sin motivo o quitarle sus bienes sin alguna consecuencia. Durante muchos siglos eso sucedió en distintas partes del mundo, por eso poco a poco surgieron normas e ideas que dieron origen a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. No importa la nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o la condición económica. Todos nacemos con ellos y nadie debería quitárnoslos. Ahora sí, veamos cómo fueron apareciendo. Vamos comenzando con lo que es la antigüedad. Uno de los antecedentes más importantes fue el Código Hammurabi, creado aproximadamente sobre el año 1754 a.C. Este fue uno de los primeros códigos escritos de las leyes de la historia. Antes de este código, muchas veces los gobernantes castigaban según su propio criterio con el Código Hammurabi. Las reglas quedaron escritas y todos podían conocerlas. Aunque algunas sanciones eran muy severas, como la famosa frase de ojo por ojo y diente por diente, su importancia fue que comenzó a existir un sistema de justicia basado en normas y no únicamente en la voluntad del gobernante. Un ejemplo sencillo sería como cuando en una escuela existe un reglamento. Todos conocen las reglas y saben qué ocurre si alguien las incumple. Eso evita decisiones injustas. Después apareció la filosofía griega. Aquí destacan tres grandes filósofos que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos comenzaron a preguntarse qué era la justicia, qué significaba vivir en una sociedad justa y por qué todas las personas debían ser tratadas con dignidad. Gracias a ellos surgieron ideas como la igualdad ante la ley y la importancia de que los ciudadanos participaran en las decisiones del gobierno. Estas ideas sirvieron como base para los derechos humanos modernos. Más adelante encontramos el derecho romano. Los romanos desarrollaron uno de los sistemas jurídicos más importantes de toda la historia. Muchas leyes actuales todavía tienen influencia del derecho romano. Su principal aportación fue organizar las normas y reconocer ciertos derechos de los ciudadanos, fortaleciendo el principio de la igualdad jurídica. En otras palabras, las personas debían resolver sus conflictos mediante la ley y no por la fuerza. Hasta este momento vemos que todavía no existían los derechos humanos como hoy los conocemos, pero ya comenzaban a aparecer ideas sobre la justicia, la igualdad y el respeto a las personas. Ahora pasando con la siguiente etapa, que es lo de la Edad Media. En la Edad Media ocurrió un hecho muy importante. En el año 1215 se firmó la Carta Magna en Inglaterra. Este documento fue firmado por el rey Juan Sin Tierra. Y dirán, ¿por qué fue tan importante? Fue tan importante porque limitó el poder del rey. Antes, el rey podía tomar decisiones prácticamente sin límites. Con la Carta Magna se estableció que incluso el rey debía obedecer la ley. También reconoció algunas garantías legales para los ciudadanos. Un ejemplo actual sería pensar que ni siquiera el presidente de un país puede hacer lo que quiera. Todos debemos de respetar la Constitución y las leyes. Ese principio nació gracias a documentos como la Carta Magna. Pasando con la Edad Moderna y el derecho natural, llegamos a una etapa donde aparecieron algunos de los pensadores más importantes de la historia. El primero fue John Locke. Locke decía que todas las personas nacen con tres derechos naturales, que es la vida, la libertad y la propiedad. Además, afirmaba que el gobierno existe únicamente para proteger esos derechos. Si un gobierno no los protege, el pueblo tiene derecho a cambiarlo. Estas ideas fueron revolucionarias porque colocaban a las personas por encima del poder del gobernante. Después encontramos a Montesquieu. Él propuso la famosa división de poderes. Dividió el poder en los tres que ahorita se conocen, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué hizo eso? Porque cuando una sola persona concentra todo el poder, es más fácil que existan abusos. Por ejemplo, en México el presidente no puede crear leyes por sí solo, ni tampoco decidir si una persona es culpable de un delito. Cada poder tiene funciones diferentes y eso evita abusos. Después aparece Jean-Jacques Rousseau. Él desarrolló la teoría del contrato social. Explicaba que el poder pertenece al pueblo y que los gobernantes solo administran ese poder para beneficio de la sociedad. Gracias a estas ideas comenzó a fortalecerse la democracia.
Las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau fueron tan importantes que inspiraron revoluciones que cambiaron la historia del mundo, como cuáles. La primera fue la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776. Este documento se afirmó que todos los seres humanos nacen iguales y poseen derechos que nadie puede quitarles. Entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Fue una idea muy innovadora para esa época. Años después ocurrió la Revolución Francesa. Como resultado surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Este documento reconoció principios muy importantes como la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Además, estableció que los derechos pertenecen a todas las personas y no solamente a los nobles o a quienes tenían dinero. Un ejemplo sencillo sería pensar que hoy todas las personas tienen derecho a estudiar o expresar sus opiniones sin importar si son ricas o pobres. Ese principio comenzó a fortalecerse con esta declaración. Pasando al siglo XX y la internalización de los derechos humanos, llegamos a la etapa más importante. Durante la Primera Guerra Mundial y especialmente la Segunda Guerra Mundial, millones de personas murieron y cometieron violaciones muy graves a los derechos de las personas. Después de esas tragedias, muchos países comprendieron que era necesario crear una organización internacional que protegiera la paz. Por eso, en 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Su objetivo principal es mantener la paz y promover el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. 3 años después, el 10 de diciembre de 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese documento reconoce 30 derechos fundamentales para todas las personas. Entre ellos están el derecho a la vida, a la educación, a la libertad de expresión, a trabajar, a no ser discriminado y el derecho a vivir con dignidad. Actualmente esta declaración sirve como base para muchas constituciones del mundo, incluida la de México. Para terminar quiero hacer una reflexión. Muchas veces pensamos que los derechos humanos siempre han existido. Sin embargo, como vimos ahorita, fueron el resultado de miles de años de historia, de guerras, de revoluciones y de personas que lucharon para que todos fuéramos tratados con igualdad. Hoy podemos estudiar, expresar nuestras ideas, practicar una religión o acudir a un juez cuando sentimos que nuestros derechos fueron violados, gracias a esas personas que a lo largo de la historia defendieron la dignidad humana. Por eso conocer los derechos humanos también implica una responsabilidad. No solo debemos exigir que se respeten nuestros derechos, sino también respetar los derechos de los demás. En conclusión, el origen de los derechos humanos comenzó con el Código de Hammurabi, continuó con las aportaciones de los filósofos griegos y el derecho romano. Avanzó con la Carta Magna, se fortaleció gracias a las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, tomó fuerza con la revolución en Estados Unidos y Francia, y finalmente alcanzó un reconocimiento internacional con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Muchas gracias por su atención.